Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos con la escritora Laura David. Hoy nos recibe para platicar sobre su más reciente libro, ¿Sabes qué ocurrió? ¿Qué tal, Laura? Gracias por esta charla sobre tu libro. Gracias, Ali. Un gusto estar aquí contigo y quienes nos están viendo. Quiero decir que Ali es una amiga y es la diseñadora de edición de este libro. ¿Qué te parece, Ali, si nos haces el favor de leer la dedicatoria, la invitación y la contraportada para que las personas tengan una idea de la temática del libro? Claro que sí, Laura. Dedicatoria. A mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. A Rosana David, a Betty Marjorie Rothschild, a Alfredo Neme David, María Eugenia López Nosté, María Clotilde Quintanar Yi Cheo, Leti Villar Cuevas, José Luis Vega Cabrera, Irving Vargas Chávez, Lucy Teorel. Muchas gracias, Ali. Creo que con lo que nos has hecho favor de leer, las personas tienen una idea un poquito más amplia de lo que trata este libro. A continuación te leeré la invitación. Ajá. Cordialmente te invito a que leas este sencillo libro y conozcas su contenido. Aquí encontrarás, entre otras cosas, algunas historias de personas que comenzaron desde cero y algunas otras desde menos cero. Cuando yo era muy joven, alguien sabio me dijo: tú serás lo que quieras ser, y de hecho ya lo eres. Camina por la vida con valor, confianza y rectitud. Afortunadamente, en los momentos más difíciles de mi vida, esta frase ha resonado con fuerza en mi mente, llenándome de esperanza y determinación para seguir adelante, con los maravillosos recursos de valor y la confianza, además de la rectitud para no dañar a otros. Yo agregaría la claridad como un recurso prioritario ante cualquier adversidad o desafío que tengamos que afrontar. La claridad disuelve la confusión, la que muchas veces nos lleva a culparnos o a justificarnos. La claridad nos señala el camino para no caer en el autoengaño, la equivocación o la inequidad. Reitero mi invitación para adentrarse en las páginas de este libro y al que, al finalizar su lectura, el lector haya encontrado útiles señalizaciones en su camino de vida. Laura David. Contraportada. En esta breve obra se nos muestra que no importa quiénes somos o quiénes dicen los demás que somos, si lo que desearíamos ser no se ajusta a nuestro más elevado ideal, si el concepto que tenemos de nosotros mismos nos produce desánimo y frustración. La solución no está en ocultarnos o disfrazarnos para ser aceptados por esta sociedad de equivocación, para encajar en este mundo de confusión. Lo que debemos hacer es poner toda nuestra energía, toda nuestra atención, para descubrir lo que verdaderamente somos en lo más profundo de nuestro ser. Debemos ver con honestidad y claridad lo que ensombrece nuestra existencia. Se dice que ya ve bastante bien quien ve su propia oscuridad, pero de nada sirve entristecerse, condenarse o autojustificarse. Tú serás lo que quieras ser. Nadie ni nadie podrá impedir si tú mantienes tu estado de ánimo en alto, a pesar de los obstáculos, mas debes de tener siempre presente que los logros materiales no son lo más importante. Lo de mayor valía, lo determinante en tu vida es la muerte de una vieja identidad para el nacimiento de un nuevo hombre, el nacimiento del verdadero ser, al que realmente eres. Muchas gracias, Ali. Ahora sí, creo que las personas pueden darse una idea más precisa de la temática del libro, ¿no es así? Así es, Laura. Y pues te quiero pedir, como ya habíamos comentado antes, si nos puedes platicar sobre tu vida. Em, Como ya me habías dicho, eh, todas tus vivencias te han llevado a la publicación de este libro.
Si nos puedes hacer el favor, te lo agradeceremos. Claro que sí, Ali, con mucho gusto. Bueno, pues primero les voy a referir un poquito de mi primera infancia, digamos, hasta los 5 años y medio, 6, por ahí así. Yo siempre fui una niña muy sociable, muy adaptable, porque viví con diferentes familias en diferentes épocas de mi vida. Eh, Tuve 4 papás, vivía con 2, que eran los que se encargaban, ¿verdad?, de atenderme, de todo. Ajá. Y mis otros papás iban a visitarme o iban por mí, me llevaban unos días a su casa. Así transcurrió mi vida, no tiene importancia los motivos en realidad. Se puede decir que fui una niña muy afortunada porque en todas las casas en las que viví de los familiares tuve mucho cariño y los recuerdo con mucha gratitud a todos. Cuando yo tenía 5 años y medio, más o menos, mi primera mamá, con la que pasaba yo la mayor parte del tiempo de mi primera infancia, falleció. Pero mi abuelita se fue a cuidarme y a cuidar a mi papá, que había quedado solo, y ahí estuve viviendo hasta más o menos los 6 años y pico. Y ya después me fui a vivir con mis otros papás, pero me dijeron que, bueno, que no me podían llevar a la escuela, quedaba muy lejos, mi mamá tenía una bebita chiquita, y me llevaron a vivir con mi abuelita. Allí con mi abuelita, mi tía, mis primos, viví 2 años, hasta segundo año, luego me regresé con mi mamá. Allí viví siempre, Ujú. siempre. Claro que de repente me mandaban con una madrina y así, ¿no? Yo andaba en muchas partes. Y pues resulta que cuando yo tenía más o menos, toda mi vida estudié, me gustó mucho estudiar, aprender. Tenía 16 años, empecé a trabajar y seguí estudiando. Y me cambiaba de trabajo porque quería progresar. Muchas veces era económicamente y otras veces para que me dieran oportunidad de seguir estudiando, que me dejaran salir antes, entrar antes, en fin, cosas así, ¿no? De horario. Ajá. Y una compañera de trabajo me invita a participar como voluntaria en un grupo de muchachos, casi todos estudiantes de psicología, del pabellón de psiquiatría infantil, de lo que la gente conocía como la Castañeda. Mm. Y ahí estuve más o menos por un lapso de 3 años. Y me cambié a otros trabajos, trabajé en una compañía de franceses donde me otorgaban una beca para estudiar francés. Ah, O sea que yo todo el día lo tenía ocupado en trabajo, tenía que ajá. trabajar Sí. porque ayudaba a mi familia. Parte de mis ingresos, la mayor parte, eran para la familia y tenía que estudiar aparte. Así pasaron las cosas, seguí cambiando de trabajos, Ujú. por lo que te digo, ¿no? Quería Sí. progresar, aprender, en fin. Y me cambié al trabajo a donde conocí a mi esposo. Él trabajaba allí y nos conocimos y me habían hablado de él cosas así terribles, de que era arrogante, de que no sé qué tanto. Pero no, fíjate que conectamos muy bien desde el principio. Para sorpresa de mis compañeros dijeron, no, 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 no es posible. Él no le habla a nadie. No, pues ya me dijo que me va a invitar a tomar un café. Sí, me invitó Ajá. y nos hicimos a partir de allí amiguísimos, entrañables amigos y muy diferentes, temperamentos muy, 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 muy diferentes. Sin embargo, en lo esencial, en los intereses primordiales, éramos mucho, muy parecidos. Y al grado de que nos fuimos a la biblioteca Benjamin Franklin a tramitar nuestra credencial Ujú. para poder sacar libros de la biblioteca y seguir aprendiendo, y los intercambiábamos y siempre, siempre estábamos leyendo. Él me presentó a unos amigos, uno de ellos le gustaba la filosofía. Allí tuve acceso a los filósofos de la Grecia clásica, Ujú. porque él nos hablaba mucho de eso, y a el otro le gustaba la música de los grandes maestros.
Entonces, pues también allí aprendí algo sobre la música de los grandes maestros, Ah, ¿ves? Y así transcurrió nuestra vida. Y pues en esas estábamos cuando se muere mi suegro, oh, falleció mi suegro, y un hermano mío, menor que yo, y yo estuvimos con mi esposa acompañándolo toda la noche. A partir de allí, nuestra amistad todavía se estrechó más. Y en unos meses nos hicimos novios, ¿ves? ujú, Teníamos muchísimas cosas en común, aunque nuestros temperamentos eran muy diferentes. Y pues al año y medio, más o menos 2 años, decidimos casarnos. Decidimos casarnos. Mi esposo, en ese entonces mi novio, no estaba de acuerdo en que yo fuera psiquiatra infantil, oh, en que yo me interesara en la psicología. No estaba de acuerdo. Me acompañó una vez a psiquiatría infantil, otra vez nos dio un ride, como se dice, o nos llevó sí. a psicología a 2 amigas y a mí, y me dijo que era la peor facultad, que era Mm, espantosa, que la gente, no sé qué tanto. ujú, El caso es que me dijo que nos íbamos a casar, pero que yo ya no debía ir a psiquiatría infantil, que tenía yo que aspirar a la belleza y que ese lugar era horroroso. Y oh, todo lo que, eh, pues, yo vivía allí con los niños y demás, los pacientes, era muy desagradable. Que tenía yo que aspirar a las cosas bellas, que nos íbamos a casar y que de momento él no tenía dinero, pero que cuando él tuviera dinero, si yo quería trabajar con niños, bueno, pues que fuera con niños normales, ¿no? Que me iba a poner un jardín de niños, un kinder. ujú. Pues mira, sí lo cumplió, ¿eh? Sí lo cumplió, Qué bueno. afortunadamente. Sí. Nos casamos y pues él con mucha, de verdad, una gran eficiencia y una gran dedicación y responsabilidad y mucho esfuerzo, era un muchacho con grandes cualidades, verdaderamente. Fue ascendiendo en su trabajo hasta que le dieron una gerencia en Celaya, Guanajuato. Ajá. Él estaba al frente de 5 tiendas. Y cuando tenía que dar pláticas a los vendedores para capacitarlos, yo era la que hacía los dibujos. Me gusta dibujar un poco así caricaturesco Ajá. y hasta un poquitín infantil. Y yo hacía las caricaturas, las frases, en fin. O sea que siempre estuvimos trabajando juntos. Bonito. Siempre estuvimos trabajando juntos. Allí estuvimos 2 años. Allí estuvimos 2 años. Ya tenía yo un bebito, mi primer hijo. Nació Samir, que tú lo conoces, mi segundo hijo, Sí. no en Celaya, no, nació en México, pero nos regresamos a vivir a Celaya, ¿no? Ujú. Y cuando Samir tenía 2 meses, le ofrecieron a mi marido otra gerencia en otra compañía en la Ciudad de México. Bueno, echamos las campanas al vuelo porque nosotros queríamos regresar, no queríamos vivir en provincia, Ajá. al menos no queríamos vivir en Celaya. Regresamos a México y pues aparte del trabajo de mi esposo, iniciamos varios negocios. El jardín de niños, como te digo, Sí. em, un negocio de arreglos frutales, una boutique, pero ninguno cumplió nuestras expectativas. Mm. Aparte de que pues éramos muy jóvenes, ¿no? No teníamos experiencia. Y en eso, unos tíos míos, a los que visitábamos constantemente, eran joyeros. Ajá. Y mi tía me dijo, bueno, ya incursionaron en varios negocios. ¿Por qué no te doy un lote de joyas? ¿Tienes amigas a quienes venderle? Sí, tengo muchas amigas. Yo siempre tengo muchas amigas, muchas amistades. Ujú. Llévate un lote de joyas y ve si puedes vender. Porque a lo mejor no han estado en el negocio adecuado, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hice. Pues mira que me fue muy bien desde el principio. Ay, qué bueno. Fui a la compañía de mi hermana, una Ujú. hermana menor. Otra amiga me, pues,
se puede decir que me introdujo, ¿no? Ujú. A lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto. También otras amigas que trabajaban en el Palacio Nacional, en la Secretaría de Educación Pública. Me fue muy bien. Ah, Lo vendí todo. qué bueno. Y me dijo mi esposo, este es el negocio, porque él tenía un olfato y aprendía todo rapidísimo. Sí. Y me dijo, sí, pero si trabajamos a comisión con tus tíos, pues va a ser negocio para ellos, no para nosotros. O voy a ver cómo le hago y le vamos a comprar a tus tíos directamente y las ganancias van a ser para nosotros. Y así le hicimos. Oh, Así le hicimos, yo seguía vendiendo y él empezó a aprender como no tienes idea a qué velocidad. ah, Pero a una gran velocidad. Él ya es, con todos los joyeros del centro se llevaban, pero muy bien, y le compraba este, le compraba aquel. Bueno, no tienes idea. En un año, él ya era un experto en joyería. Y yo seguía, desde luego, vendiendo, ¿verdad? ujú, Yo seguía, en esa estábamos, ya mis hijos ya eran unos jovencitos. Mi hijo mayor tenía 16 años, Samir tenía 13 y piquito, ujú. y se accidentó mi hijo mayor. Oh, Se accidentó y pues lo perdimos. oh, Fue terrible, ujú. fue una situación espantosa, verdaderamente no tienes idea qué experiencia más terrible. Pero eso nos llevó a investigar mucho sobre el terreno espiritual, sobre la vida más allá de la vida, a ir a varias instituciones con varias personas que se decía que eran autoridades en la materia de la vida más allá de la vida. En fin, hicimos lo que no tienes idea para saber dónde estaba nuestro hijo, qué había ocurrido con él. Aprendimos muchas cosas. Y mi esposo, Ujú. que te digo que tiene una gran capacidad para aprender todo a la velocidad del rayo, empezó a escribir un libro, su primer libro, De la soledad al infinito. Y creo que sí lo tienes en tu poder, ¿o no? Claro, Sí, sí, creo que sí lo tienes en tu sí. poder. Fue un libro que no tienes idea el revuelo que causó entre las amistades, entre muchas personas cuando salió a la luz, ¿verdad? Sí. Porque antes de que ese libro saliera a la luz, sucedió el sismo del 85. Oh, Mi esposo perdió varios familiares, mm, perdimos varias amistades. mm, Entonces, pues emigramos a provincia. Dijimos, bueno, la Ciudad de México verdaderamente es un caos, sí. hay mucha polución, mucha inseguridad, terrible todo, ¿no? No había gasolinas, estaba escaseando el agua y pues vámonos a provincia. Y ya estando en provincia, mi esposo termina ese libro. Y cuando se edita, olvídate, un libro excelente. Ujú. No era posible que, pues, una persona que no había tenido formación literaria ni hubiera escrito un libro así, ¿verdad? Sí. Yo estuve ayudándolo en algunas investigaciones, en algunas correcciones, y bueno, se editó el libro. Después, pues seguimos trabajando, llegamos a un ambiente bastante hostil. La ciudad a la que llegamos no era lo que es actualmente, Ajá, no era lo que es actualmente. Había mucha animosidad en contra de las personas, ¿no?, sí. de México. Bueno, pero seguimos trabajando, pero yo decidí dejarle mis clientes, porque yo llegando a aquí, pues logré empezar a hacer clientela, ¿no? Pero decidí que tenía que dedicarme más a mi hijo pequeño y le dejé mis clientes a mi hijo Samir. Y me dediqué a mi hijo pequeño, pero seguía yo acompañando a mi esposo a diferentes lados del Bajío a vender. Sí. Y seguíamos trabajando en los libros. Seguíamos trabajando en los libros, desde luego. Y ya para terminar el segundo libro, conocimos
a Rosana. Era una jovencita que estaba terminando la carrera de ingeniería. Y ella transcribió, ella pasó a la computadora esos 2 libros. Muy bien. Ella los pasó, una muchacha muy eficiente, muy responsable, y quedamos encantados con su trabajo. Así la conoció mi hijo Samir, y bueno, pues ellos también se identificaron mucho desde un principio, y déjame decirte que llevaron una vida de pareja durante 30 años. Ay, qué bonito. Durante 30 años, yo durante 50, y ellos durante 30 años. Y en ese tiempo, pues nos dedicamos también a los bienes raíces, y Samir y Rosana nos ayudaban, Rosana principalmente, a hacer los contratos, y Samir iba a recabar las firmas de las personas. En ese entonces mi marido decidió hacer una casa para nosotros. Aprendió a interpretar planos arquitectónicos, y él llevó la obra hasta su terminación. Mire. ¿Sí? Él la llevó hasta. Y Samir y yo nos encargábamos de él, lo del seguro social de los trabajadores, de esa obra y de otras obras que posteriormente mi marido hizo, porque construyó un conjunto de casas para una persona de México. Y otras casas más para otras amistades y algunas remodelaciones. Y Samir y yo, bueno, pues éramos los que nos encargábamos de lo del seguro social de los trabajadores. Sí. Y también Samir se encargaba de compra de materiales, de recibirlos, de vigilar a los trabajadores. En fin, éramos un equipo. Éramos un equipo, y Rosana, te digo, ya estando viviendo con Samir, Sí. nos ayudaba muchísimo, no tienes idea. Todos los contratos ella los hacía, todo lo que era hacer en la computadora y otras cosas más, ella nos auxiliaba. Y pues bueno, así las cosas, digo, para abreviar, ir abreviando, pero ya no te digo más. Mi marido ya había tenido un infarto, ¿no? Tiene otro infarto, y de ese infarto sí ya no sale, ¿verdad? Sí. Ya no sale. Trascendió su cuerpo físico. Y pues tuvimos que enfrentar una serie de situaciones, bueno, aparte de la pérdida de mi marido, pues nos llevaron por diferentes caminos, ¿no? Pero logramos hacer la presentación del último libro de mi marido gracias a la directora de Raíces Francesas, porque mi marido también tenía raíces francesas, aparte de libanesas. La señora Lucy Teurel nos organizó una presentación del último libro de mi marido en el Liceo Franco-Mexicano. Se hizo la presentación, estuvo preciosa, también nos apoyó muchísimo Rosana, y bueno, allí anuncié yo que íbamos a editar todo lo que había dejado mi esposo, sin editar, que estaba a máquina. Allí lo anuncié, pero pues bueno, como te digo, sucedieron muchas cosas en nuestra vida, y eso pues nos frenó un poco de hacerlo. Pero bueno, así fueron las cosas. Después pues hice mi primer libro, en el que también recibí la enorme ayuda de Rosana y por supuesto de Samir, ¿verdad? Sí. Y Rosana, déjame decirte que no nada más nos apoyaba a nosotros, también apoyó a mis hijos, a los 2. Siempre, siempre los apoyó. ¿Sí? ¿Cómo no ponerla en la dedicatoria de este libro? Claro. ¿Sí? ¿Cómo no hablar de ella en todas las charlas que tengo con las personas? Desgraciadamente, desafortunadamente, no sé si la vida tenga un propósito, yo creo que sí lo tiene. También Rosana trascendió su cuerpo físico, y nos quedamos Samir y yo solos. Solos porque realmente no eran muchas las personas que se ocupaban de nosotros, que se dieron cuenta por lo que estábamos pasando, ¿no? Sí. No, realmente no. Pero como siempre, siempre lo dijimos, esta familia no se rinde.
la primera vez lo dijimos y lo volvimos a decir y lo volvimos a decir. Y entonces empezamos a trabajar para editar libros, hacer libros, hacer entrevistas, en fin, seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo, desde luego. Vamos a seguir editando libros. Ante todo, tú ya tienes en tu poder 2 engargolados que dejó mi esposo y tú ya los vas a empezar a revisar y tú vas a ser la diseñadora de la edición de estas páginas que son como 1000, ¿verdad? Sí. Más o menos 1000. Vamos a hacer 2 volúmenes para que no sean tan pesados. Y aparte, pues, aunque ya cartas a los jóvenes que dejó mi esposo escrito, se editaron, se pusieron en el contenido del libro de Palabras Vivas. De todas maneras, y se hizo un audiolibro también de Palabras Vivas. Sí. Yo quiero que muchos escritos que me he encontrado aquí y allá de puño y letra de mi esposo, dedicados a mi hijo menor, los quiero yo editar así tal y como él los puso, Sí. con su puño y letra. Creo que eso llega más a fondo a las personas cuando tú dices, esto no fue corregido, no fue alterado, está con el puño y letra de la persona, ¿verdad? Claro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se influya a través de estos escritos muy positivamente en muchos jóvenes. Creo que sí se va a lograr. Son escritos importantes, son muy bellos, son verdaderamente, ¿qué te diré?, con un gran significado, un gran contenido, y creo que se va a cumplir ese propósito. Claro que sí, Laura. Y pues eso es lo que vamos a seguir haciendo, intentando poner belleza en nuestras vidas. Sí, eso es lo que queremos hacer, poner belleza en nuestras vidas. Es muy importante. Fíjate que Krishnamurti decía que la belleza, el amor y la muerte van de la mano. La muerte como renovación, ¿verdad? La belleza, porque la belleza, si tú caminas dentro de la belleza, obviamente estás yendo por la senda del amor. A ese respecto yo te leo nada más 4 líneas aquí, que las quiero leer. Mira, saqué déjame ver, saqué antes de, ya lo tenía yo separado. Aquí está ya. Este es un libro de Greg Braden que habla precisamente de el pueblo navajo, que hablan sobre la belleza. Ellos dicen, en la belleza camino, con belleza delante de mí camino, con belleza delante de mí camino, con belleza detrás de mí camino, con belleza sobre mí camino, con belleza a mi alrededor camino. Se ha convertido en belleza otra vez, se ha convertido en belleza otra vez, se ha convertido en belleza otra vez, se ha convertido en belleza otra vez. Esto último me dice a mí mucho. Nacemos con la belleza de la inocencia, y llegamos a este mundo y se empieza a alejar esa belleza, ¿no? Entonces hay que traerla y nuevamente a nuestra vida, pues para compartirla con otras personas y que a través de la muerte del viejo hombre, como bien leíste tú, ¿sí? A través de la muerte del viejo hombre, pues veamos la belleza del nacimiento del nuevo hombre. Nazcamos de nuevo. Es todo lo que te puedo decir. No sé qué Laura, más. No, muchísimas gracias. No sé qué más quisieras que dijera o no sé qué más agregar. Vamos, podría decirte mucho, pero sí.
pero pues el tiempo cuenta. No, pues muchas gracias, Laura. La verdad, realmente tu vida ha estado llena de cosas hermosas, muy llena de experiencias, Sí, 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 ha sido una vida sí, llena de experiencias de todo tipo, ¿eh? sí, de trabajo, Ujú. de dedicación Sí, y también de una constante actitud positiva por tu parte. no puede ser Así de que, otra manera, ¿eh? Si no quieres rodar hasta el fondo, ujú, ante todo debes de tener actitud. sí, Sí, ante todo, ante todo. Hay un libro de Neville Goddard que dice eh, que lo más importante es el arrepentimiento, pero él explica, sí, y que también se dice en los escritos sagrados de Hermes y en la Biblia, que el arrepentimiento no es lamento, ni es remordimiento, sino que es un cambio de actitud radical, hasta la raíz. Entonces eso lo debemos de tener muy en cuenta. Ir corrigiendo a fondo todo lo que no hemos hecho correctamente, porque los seres humanos no somos perfectos, pero con una gran actitud, sí. ante todo, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, Laura, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que ya no. Ok. Digo, sí, hay muchas Sí, cosas que agregar, pero nos sí, llevaríamos como 5 charlas más. ok. Pero bueno, ya hablamos de lo que trata mi libro, ya hablamos Ujú, más o menos de mi vida, sí, de lo que ha sido mi familia para mí, de cómo trabajamos mi esposo y yo siempre, siempre juntos, qué de cómo bonito. esta familia siempre le puso actitud para salir adelante Adelante. aún en los peores momentos. Sí, Eh, y pues de mi querida Rosana, que fue como una hija. ¿Qué más te puedo decir? Muy resumido todo, pero eso es básicamente lo que ha sido mi vida. ok. Pues muchas gracias, Laura, por compartir Gracias a esta ti. información. Y Gracias a pues, ti, gracias a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos durante esta charla, que espero que no los hayamos aburrido, eso que no. que haya sido de su agrado Sí, y que además tenía yo el compromiso de que las personas que no me conocen me conozcan un poquito, ujú, ante todo, ¿verdad? sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Ali. Muy buenas noches y un gusto tenerte aquí. Gracias.